Hola, muy buenos días a todas. De nueva cuenta ya estamos aquí en nuestros devocionales, en nuestros estudios de mujeres entre amigas, y le damos la más cordial bienvenida a todas las que se están conectando. Casa de Oración South San Diego y también a nuestra Casa de Oración Tijuana Loma Dorada. Les mandamos un afectuoso abrazo. Bienvenidas a todas sentadas a los pies del Señor. ¿Ya listas? Pues vamos a dar gracias a Dios por este nuevo año que nos permite comenzar, y vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Y también damos la bienvenida a todas las que ya se están integrando. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de poder estar ante ti, sentadas a tus pies. Esa es la mejor parte, la cual no les será quitada, así dice tu verdad, tu palabra. Estamos con nuestro corazón abierto y dispuesto, Señor, para recibir ese consejo, esa palabra de ánimo, esa exhortación, esa confrontación que muchas veces es la que nos hace reaccionar y apercibirnos de algún peligro, de alguna desviación en nuestro corazón. Pero estamos en tus manos, Señor, y damos gracias por tu palabra que alumbra y que hace sabio al sencillo. Estamos en tus manos. Damos gracias por la vida de nuestro pastor y damos gracias por la vida de cada una de las mujeres que aquí te servimos también en nuestra reunión entre amigas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, pues buenos días a todas. Hoy estamos acá como excepción, porque estamos retomando ya después de, ¿cuántos? Mes y medio, quizás 2 meses de un receso, en donde pues retomamos y queremos siempre saludarles para que nos demos cuenta de que estamos siempre como iglesia haciendo las cosas en esa cobertura de nuestro Padre Celestial. Y siempre estamos al pendiente, también cuando están, por ejemplo, nosotros allá, si podemos, nos conectamos y estamos al pendiente de cada una de estas reuniones. Y hoy, en este retomar, pues un privilegio para mí poder compartir con ustedes, mujeres, y de repente por ahí también vemos a alguien, algún varón que se conecta, ¿verdad? Y es bienvenido. La palabra de Dios es de aplicación general, y es lo que precisamente hoy vamos a retomar. Iniciamos pues, después de este receso, con el compartir de estas enseñanzas tan edificantes para nuestra vida. Es una pregunta que quiero hacer y que la hago porque muchas veces todos nosotros no la hacemos. Cuando vamos iniciando en el caminar con el Señor, con nuestro Padre Celestial, conociéndole, esa pregunta es, ¿debo o no debo leer la Escritura? ¿Debemos o no debemos leer la Escritura? En muchos lugares se les prohíbe, por muchos tiempos se prohibió, pero ahí está la pregunta y debemos de responderla verdaderamente con algo que Dios nos ha hecho. Mire, la palabra de Dios, la Biblia, es el libro más vendido de toda la historia. En inglés se llama el best seller de todos los tiempos. Pero yo siempre digo esta pregunta, ¿pero será así como el más vendido, el más leído? Bueno, es importante que nosotros sepamos de parte de Dios que toda la Escritura Dios la comparte con nosotros, porque son las buenas noticias, a veces en forma de consejo, pero también son las buenas noticias a veces en forma de exhortación. ¿Para qué? Para percibirnos de lo que nos conviene y de lo que no conviene. Ahora, la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo, pues es la responsable de transmitir el correcto mensaje de Dios, pero que está al alcance de todos nosotros para corroborar que lo que se nos está enseñando es lo que dice Dios en su palabra, y eso es bien importante. ¿Ok? ¿Debemos o no debemos leer la Escritura? Definitivamente es una respuesta y enfática. Sí, debemos de leer la Escritura, debemos interesarnos por leer la palabra de Dios, pero, ese pero con negrillas y también entre comillas y bien señalado, bien resaltado, pero se han establecido por los eruditos estudiosos de la propia palabra de Dios ciertas reglas que no debemos ignorar para poder hacer la interpretación correcta. Ahora, estas reglas que nosotros vamos a aplicar, son para no estorbar lo que el Espíritu Santo desea revelarnos. Acuérdense que la Escritura es inspirada por Dios, respirada por Dios, y debemos nosotros sí tener
ese Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo para que Él nos revele la intención de Dios. Y es bien importante. Entonces hay reglas que se han establecido precisamente para no estorbar a lo que Dios nos enseña. Entonces estamos y vamos a iniciar con esta serie que mi esposa va a estar compartiendo los martes para aquí presencialmente. Les invitamos para que vengan presencialmente. Hay lugar, no se preocupe, se van a estar cubriendo los protocolos para estar seguros y seguras. Y para San Diego, pues que no pueden venir acá, pues se les va a estar transmitiendo la enseñanza los martes en punto de las 10:30 de la mañana. Entonces, esta miniserie, por llamarla así, se llama Estudiando la Palabra de Dios. Ahora, ¿por qué necesito estudiar la Palabra de Dios? Jesús dijo en Juan 8:31, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. Ahora, ese mensaje sí fue en su momento para ese pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios se llama como iglesia cristiana, iglesia de creyentes, ¿sí? En Cristo Jesús. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cómo vamos a conocer la verdad absoluta de Dios si no escudriñamos su palabra, si no leemos su palabra? Entonces, entre líneas, nosotros debemos de identificar que nos está invitando a que leamos. De hecho, en el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 2, dice, bienaventurado el que lee las palabras de este libro. ¿Sí? Entonces, es bien importante que atendamos ese llamado de Dios y leamos, porque es necesario atender, es necesario conocer y atender lo que Dios nos dejó por escrito. Así es que debemos conocer y estudiar la Escritura y llevarla a cabo y ponerla por obra en ese discernimiento, pero, escuchen bien lo que le voy a decir, sabiendo que lo que estamos recibiendo de parte de nuestra lectura es el sentido que Dios le dio y que nos compartió con todos nosotros. Muchas gracias. Algo calientito para poder compartir agradablemente, ¿verdad? Y precisamente es eso, ¿no? Uno de los peligros más grandes que podemos enfrentar nosotros es el desconocimiento de las cosas. El ignorar cómo hacer las cosas, pues prácticamente nos pone en una forma muy riesgosa. Esto es, no podemos desarrollar no solamente el vivir en la fe, sino cualquier cosa que deseamos nosotros conocer, debemos de tener una pauta a seguir. Por ejemplo, ¿quiere usted preparar las mejores milanesas? Sí, y la mejor presentación, pues usted tiene que documentarse para poderlas preparar y entonces quedar satisfecho con el sabor. Y ni se diga los pasteles, ¿verdad? Entonces hay que prepararse y conocer. Bueno, eso es algo importante, sí, pero hay algo más, mucho más trascendental, que es cómo conducirnos en la vida. Y precisamente Dios en la palabra nos instruye cómo vivirla. Así es de que, pues, adentrémonos en la palabra de Dios. Y quisiera que mi esposa, que es la que lleva este grupo, pues nos lea lo que dice Oseas 4:6. Sí, Oseas 4:6, la palabra de Dios nos dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido, o sea, falló, pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? De Dios, el conocimiento de Dios. Fíjese, y el desconocer lo que Dios estableció lo llevó a fallar, lo llevó a perderse, a extraviarse en el camino. La palabra de Dios nos muestra que lo llevó a perecer. Esto es, muchos de ellos por ignorancia se metieron en tantas problemáticas que afectaron hasta su vida. ¿Sí? Es eso lo que Dios nos quiere precisamente percibir para librarnos de todo ello. Que mucha gente sí conoce que existe la Escritura, mucha gente sí conoce que Dios nos dejó ese libro por escrito, pero tuvo en poco el conocimiento. O sea, ¿qué quiere decir tuvo en poco el conocimiento? O sea, prácticamente no le dio la importancia de vida. Y el no darle importancia correcta, jerárquicamente, principalmente a lo que Dios estableció,
pues nos puede traer mucha problemática y podemos estar ausentes. Mire, podemos tener religión y vivir ausentes de Dios. Podemos decir que somos creyentes y que lo primero para nosotros es Dios, sin embargo estar haciendo cosas que no son agradables a Dios. Eso es lo que le sucedió muchas veces al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. De hecho, Oseas es un profeta de Dios llamado profeta menor, que escribió esto casi 1000 años antes de Cristo. Entonces, la condición del ser humano en la antigüedad es la misma de hoy, tiene muchas necesidades, aunque su contexto social, político, económico, en todos los aspectos era diferente, las necesidades como seres humanos siempre van a ser las mismas. En Juan 8:31-32 dice que Dios nos quiere hacer libres de la cautividad del engaño y del engaño religioso. Eso es algo que nosotros debemos siempre estar conscientes. Hay engaño religioso, hay confusión religiosa a causa de personas que verdaderamente no aplican precisamente lo que vamos a empezar a aprender esta semana de una manera sencillita, de una manera elemental, de una manera así que podamos digerirlo todos y podamos aplicar esas reglas que Dios nos pone y que le titularon como reglas de la hermenéutica a los estudiosos, para que nosotros podamos utilizar esas herramientas y poder llegar al mensaje correcto de la palabra de Dios, en donde debemos de considerar que fue escrita en un tiempo muy diferente al actual. En Mateo 24, del 4 al 5, le digo a mi esposa que lo lea, por favor. Jesús les contestó: tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. A mucha gente. Y en la historia de la humanidad siempre ha habido engaños a la gente. Siempre hay personas que con motivaciones incorrectas quieren hacer fraude, con motivaciones incorrectas quieren hasta extorsionar, y con motivaciones incorrectas, usando la bandera de Dios, quieren engañar a las personas. Así que esto siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. Siempre ha existido eso del engaño, y también la palabra de Dios lo menciona como la batalla entre lo bueno y lo malo. Cuando estábamos chicos, ¿verdad? Las caricaturas, estaba por ahí un personaje y por ahí tenía de este lado un monito rojo y de este lado un monito blanco, ¿no? Siempre ha existido esa influencia en el ser humano de algo nos llama a hacer las cosas de una manera incorrecta. Y mucha gente dice, pero quiere engañarse a sí mismo, es que no sé qué es bueno y qué es malo. Entonces la respuesta es, ¿y para qué te escondes para hacer aquellas cosas, verdad? Que sabes, porque sabes que son malas. Entonces Dios precisamente quiere que comprendamos su voluntad, para que entonces todos podamos accionar en la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿sí? Y todos, en Juan 1:12 también dice, todos pueden ser salvos por vivir en la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios y dando el fruto bueno que debe de emanar de un corazón renovado. Sí, de ahí que se puede volver una guerra de argumentos cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios y la verdad de Dios, y nos apoyamos en filosofías, pensamientos que por ahí pueden haber, como el hecho de decir que todos los caminos puedan llevar a Dios. Pero la palabra de Dios nos habla muy claramente, su verdad absoluta nos dice que solamente hay un solo camino. Yo soy el camino. Jesús se presenta como el único camino, la verdad y la vida. Pero de ahí la importancia de tener ese interés por conocer la palabra de Dios, para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, las verdades a medias o las mentiras que se maquillan como si fueran verdades. Así es. Ahora, algo que debemos tener nosotros en nuestra convicción, en nuestro corazón, es que todo es posible si nos lo proponemos. Si nosotros deseamos crecer y que nuestra fe sea la genuina, la verdadera, la de Dios y en Dios, entonces se va a hacer realidad en nosotros, ¿sí? Pero eso aplica para Dios. Pero el mundo ofrece pensamientos también positivos, vamos a decir positivos, que quieren tomar el lugar de Dios. Y precisamente también puede ser esto. Todo es posible si te lo propones, pero muchas veces encaminado a lo malo. Nosotros debemos encaminar toda nuestra intención, toda nuestra voluntad a lo correcto,
a lo bueno, a lo de Dios. Las filosofías que pueden ir introduciendo y nosotras no las discernimos por no conocer la palabra de Dios, como por ejemplo el tema de cómo llegar a encontrar la paz. Y el mundo ofrece alternativas, las filosofías ofrecen alternativas como la aromaterapia, mira los olores, pueden llevarte a la calma, a llevarte a una tranquilidad, o cómo poner pensamientos en tu mente y repetirlos y repetirlos y repetirlos hasta que se hagan una verdad. Esas son herramientas o recursos que el mundo ofrece según las filosofías de muchos que desconocen la palabra de Dios, pero la verdad es que la palabra nos dice que Cristo es nuestra paz. Yo la doy, dice, no como el mundo la da. Y esa es una verdad absoluta que viene a derribar todos esos argumentos que el mundo llega a ofrecer. Pero si no conocemos la palabra y te encuentras en un momento de crisis, en un momento de dolor, en un momento de enfermedad, en una situación de desesperación, en una culpa, en una situación difícil, ¿cómo podemos nosotros echar mano de la verdad si tenemos todas las demás alternativas pero no tenemos la claridad en la palabra de Dios? Por eso Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento o porque desechó el conocimiento. Y una de las maneras como se desecha el conocimiento no es nada más no querer saber, sino tenerlo como un poco, o descuidar tanto el alimento de la palabra de Dios que ya se puede presentar interesante aquella otra alternativa, por decirlo así. Pero hay muchas maneras en que nosotros debemos alertarnos, como esos argumentos de decir todo es posible si te lo propones, cuando la palabra de Dios dice: sin mí nada podéis hacer. Y así es como nosotros podemos ir descubriendo lo que es una mentira o una verdad a medias, ¿sí? Así es, y el mundo actual, y cada vez más, va a ofrecer un sinnúmero de filosofías. Acuérdense, siempre hemos repetido que las filosofías, los pensamientos del ser humano muchas veces van dirigidos a tomar el lugar de Dios. Y hay muchas filosofías que están alrededor de aquí que quieren tomar el lugar de Dios, y muchas filosofías también que supuestamente atienden, entre comillas, el aspecto espiritual. Oye, ¿qué espiritual eres? Porque tomas unas posiciones ahí medias extrañas, bueno, extrañas para unos y muy comunes para otros, pero la realidad es que quieren tomar el camino incorrecto para atender su aspecto espiritual, que es una necesidad, y que Dios ya lo estableció. Yo solamente quiero enfatizar esto: el único camino correcto para atender nuestro espíritu o atender nuestra área espiritual es el de Dios. Todo lo demás son cuestiones, ahora sí que mentiras, ¿no? Bien, ¿qué filosofías podemos encontrar, por ejemplo, y que usted las va a identificar fácilmente? Por ejemplo, el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? ¿Qué es el pragmatismo? Bueno, el pragmatismo es que se dirige a lo concreto, a los hechos. Consiste en enseñar que una idea es verdadera cuando permite alcanzar un fin determinado. O sea, si voy a lograr aquello violentando las leyes, pues no importa, lo que interesa es que logre este objetivo. O sea, concretamente, una frase que aclara esto de lo incorrecto, que es: ¿el fin justifica los medios? No, o sea, no se van a... O sea, si voy a obtenerlo a costa de lo que sea, ¿es correcto? Entonces no. El pragmatismo se enfoca en darle valor a los resultados sin considerar los procedimientos. O sea, no importa lo que haga, si lo obtengo. Y ahorita mucha gente que quiere y tiene ambición de recursos materiales, pues se atreve a hacer cosas violentando las mismas leyes para obtener, ¿sí?, sus propósitos. Esto solamente es un ejemplo. ¿El fin justifica los medios? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque rechaza abiertamente los principios, los valores, las verdades absolutas de Dios que Él estableció precisamente para que operemos o nos llevemos a cabo dentro de lo prudente, dentro de lo correcto, dentro de lo moral, dentro de lo ético, ¿no? Entonces no podemos violentar nada de eso.
Entonces, adelante. Una de las cosas en las que puede operar el pragmatismo es querer anhelar llegar a un fin que no importa el abuso de la fe en las personas. Hubo un caso donde en un lugar, cuando la gente tenía sus ojos cerrados, cuando estaban orando y les estaban diciendo que Dios podía suplir sus necesidades económicamente hablando, y que Él era el dueño del oro, Él era el dueño de la plata, y empezó a caer, empezaron a sentir que caía sobre ellos algo dorado, y decían, está cayendo oro del cielo. Y la realidad es que lo que estaban echando era diamantina. Y es una manera como una persona puede tener esos pensamientos y decir, bueno, si la gente es lo que quiere oír, lo que quiere es tener suplida su necesidad económica, lo que quiere oír es que va a ser rica, pues vamos a darle lo que quiere. Lo importante es que atraigan gente, que digan que sí es real eso. Entonces, esa es una manera como se va sucumbiendo al engaño, y la palabra de Dios habla muy claro acerca de la mentira, que es una de las cosas que el pueblo de Dios no debe de participar, ¿sí? Otra situación es cómo se echa mano para ser sano, para tener igualmente la paz, como les había comentado, y buscando las alternativas orientales, como la acupuntura, el Feng Shui, todo. No importa que tenga un trasfondo ocultista, porque realmente la sanidad, Dios es un Dios que sana, es un Dios que escucha, es un Dios de milagros, que opera hasta hoy en día, y la palabra está llena de tantos ejemplos y reales que han ocurrido en la vida de todos aquellos que quieren oír la palabra de Dios. La palabra de Dios en 1 Corintios 6:9 dice que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Aunque hay gente que echa mano de esas situaciones y engaña a tanta gente, obviamente usó esta herramienta que es el pragmatismo, pero al pueblo de Dios no le es permitido echar mano del engaño, ni tener a la gente enfocada en las cosas de la tierra. La palabra de Dios dice poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida en Cristo. Entonces nuestro interés no deben de ser las cosas terrenales, deben de ser las cosas celestiales, y de ahí que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿por qué nos dice Dios que pongamos la mira en las cosas de arriba? Porque son las cosas correctas, porque son las cosas perfectas, porque son las cosas que trascienden, ¿sí? Y lo de este mundo, pues, ahorita está y después no está, ¿sí? Dios quiere suplir nuestras necesidades, pero en el orden de Él y de las formas de Él. ¿Cuál va a ser en el orden de Él, la forma de Él? En lo correcto, sin andar arriesgando también nuestra integridad como seres humanos. Otra filosofía que podemos encontrar y que Dios precisamente pues no desea que caigamos en ella es el subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? Son filosofías que usted debe de conocer para precisamente quitarlas, no pensar que vienen de Dios, y saber identificarlas y conocer qué es lo incorrecto de ello. ¿Qué es el subjetivismo? Bueno, tiene que ver con lo relativo del modo de pensar o sentir de la persona, ¿sí? Acuérdense que, como dice por ahí, cada cabeza es un mundo. Y yo les he dicho, hay tantas formas de pensar como huellas dactilares, ¿no? O sea, cada quien tiene su forma de pensar. Entonces, imagínense, eso ya es subjetivo. Por ejemplo, ahorita yo puedo preguntar, ¿cuántas de ustedes tienen frío? Levanten la mano, ¿cuántas de ustedes tienen frío? Miren. ¿Y cuántas de ustedes tienen calor? Entonces, se fija cómo es subjetivo. Entonces ahí está el subjetivismo. Cada quien va a tener la opinión de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo, no sé, a lo que esté aconteciendo en su cuerpo, pero eso es el subjetivismo. Y el subjetivismo hace a un lado las verdades absolutas de Dios.
porque no es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo me imagino. Tenemos que llegar a lo que Dios dice, ¿sí? Es bien importante. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y no aplicamos las leyes de la hermenéutica, de repente también hay una frase muy común y muy, vamos a llamarle de moda en muchos lugares, que dice: es que Dios me dijo esto. Oye, pero pues si no está acorde a lo que dice la palabra de Dios, bueno, es que es lo que yo sentí que me dijo. No, es que no sientas lo que te dijo Dios. Pero es importante la hermenéutica, que estamos entrando en ello, pero primero quitar esas filosofías a un lado, ¿sí? De Dios me dijo, de yo siento que así fue, y yo pienso, ¿verdad? Entonces, acuérdese que muchas veces el ser humano va a pensar de acuerdo a su necesidad. Su necesidad, y la necesidad física del ser humano lo va a llevar a cometer ciertos actos manipulados precisamente por su sentir o por su necesidad en ese momento. Ejemplo también, el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, la gente hace su propia religión, hacen su propio cristianismo. Es importante aquí. Yo por eso en las predicaciones que compartimos la palabra, yo digo, tenemos que vivir el cristianismo de Cristo, y no es pleonasmo, es el cristianismo de Cristo, porque hay cristianismo, entre comillas, inventado por el ser humano, y es su propio cristianismo. No es que así yo pienso que es. Si no caigamos en el subjetivismo, ¿sí? De ahí el surgimiento, pues, de las sectas, ¿no? El subjetivismo surge precisamente del subjetivismo, surge el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Bueno, que concilia diferentes doctrinas en una globalización de pensamientos modernos. O sea, cuando puedo caer en esto, el sincretismo es: aquí este versículo me conviene para aplicar esto y así. Entonces hago mis interpretaciones personales, ¿sí? Y ya concilio el pensamiento de Dios con mi necesidad, con mi forma de ver las cosas, y como le digo, y hago mi cristianismo. Pero es importante leer la Escritura. Estamos hablando de ¿debo de leer o no debo leer la Escritura? Ahora, obviamente nos vamos a interesar, o ¿quiénes son los más interesados en conocer la verdad y en leer la Escritura? Pues los creyentes, ¿no? Los creyentes. Pero qué importante que, pues, por ejemplo, este tipo de pláticas pues inicie y ponga inquietud en las personas que quieren verdaderamente conocer la verdad, y la única verdad la van a encontrar en la palabra de Dios, pero siempre bien direccionada, aplicando las reglas de la hermenéutica que se van a empezar a ver a partir de la próxima semana también. Así es de que la gente muchas veces quiere conocer el futuro, y de eso pues algunos payasitos por ahí se han aprovechado de ello, ¿no? Pero son necesidades del ser humano. Una de ellas es conocer el futuro, conocer la salud. Si voy a hacer este 2022, ¿cómo me va a ir en el área del amor o del dinero? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues hacen sus propios grupos, sus propias doctrinas, sus propias, vamos a decir, sectas, aprovechando la necesidad del ser humano, ¿sí? Esa es la realidad. Caigamos en esa verdad absoluta. Mucha gente se aprovecha de la necesidad del ser humano para fraudearlo. No solamente en las cuestiones de este mundo, también en las cuestiones espirituales. También. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de noticias que les prometen un trabajo o un préstamo, y luego le dicen, bueno, ya nomás deposita una cantidad y para que se abra tu expediente y agilizarlo, y caen en la mentira? Ya está la gente, no es fraudeada, y todavía piden prestado para depositar porque necesitan dinero. Entonces tengamos cuidado con eso. Y si hay ese tipo de acciones del ser humano que quiere engañar a otro ser humano, en las cuestiones materiales, en las cuestiones así del diario vivir, en lo espiritual también. Para eso está la iglesia, ¿no? Para eso está la iglesia. Para eso está la iglesia. Entonces, secta, ¿cómo se define secta? Secta es un conjunto de creyentes en una doctrina que se diferencian y se apartan de otras. Ok, una secta se va a regir por dogmas. Ahora tengo que definir qué es un dogma. Un dogma es un pensamiento humano
que le va a decir que así es y no puede refutar y no puede usted argumentar nada porque así es. Ese es un dogma. Y le van a decir cállese y acéptelo nada más. No, hermanos. Esa es una secta, un dogma en donde solamente la persona le dice qué es y listo. Es importante, por eso yo le digo, insisto, conozcamos la palabra de Dios. Si usted conoce la palabra de Dios y lo que está recibiendo como enseñanza es lo que dice la palabra de Dios, pues no es un dogma, es lo que dice Dios. Aunque muchas veces nos caiga pesado, aunque muchas veces como que no estemos de acuerdo, pero es Dios. Y entonces, ¿quién debe de, vamos a decir, de hacerse a la otra persona? ¿Nosotros debemos hacer a Dios o Dios se debe hacer a nosotros? Bueno, aunque mucha gente en las sectas y en las religiones quieren hacer a Dios a su forma. Ese es ahí donde está el extravío. También existe pues la falsa doctrina, que es una falsa doctrina. Es el conjunto de ideas o opiniones personales religiosas, filosóficas, que enseñan e instruyen a sus seguidores con el fin de que las adopten y las hagan parte de su estilo de vida diario. Ahora, ¿por qué surgen estas falsas doctrinas y estas sectas? Porque la gente se aleja de Dios, así de sencillo. Lo vuelvo a repetir. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Eso es bien conocido. ¿Sí? ¿Tenemos necesidades físicas? Sí. ¿Del cuerpo? Sí. ¿Tenemos necesidades de conocimiento en nuestro psique, en nuestra conciencia, en nuestra mente? Sí, es el alma. ¿Tenemos necesidades en nuestro espíritu? Sí. Si la gente se aparta de Dios, si la gente no quiere nada de Dios, pero como tiene una necesidad espiritual, ese alejamiento voluntario y deliberado de Dios, de la verdad de Dios, pues los hace que busquen en otro lugar. Y les llaman la atención muchas cosas. Les llama la atención lo que es atractivo a todos los sentidos, lo que produce cuestiones así en otro nivel espiritual, porque mucha gente así vive, ¿no? Tú tienes una luz que te brilla así en la mente. Sí, mira, apaga ese foco porque creo que me está resplandeciendo. Entonces, hermanos, eso es lo que la gente, y luego su forma de hablar, ¿no? Así como muy hipnótica, ¿no? Como dicen por ahí, Capricornio, y ya sabes, y sueltan su choro, ¿no? Su rollazo. Y ahí la gente está fascinada y mucha gente no se levanta, no hace una cosa si no va y ve a ver qué dicen. Nada más que interesémonos por buscar de Dios. Que existe, mucha gente es muy religiosa y es doble cara. Entonces, pues ni modo, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos? También un verdadero ministro de Dios que le va a enseñar la palabra de Dios y es confiable, pues va a manifestar frutos palpables en su ministerio a través de los años. Cree no solamente porque lo dice o lo decimos, sino porque enseñamos con el ejemplo. Es bien importante. Bueno, pues concluimos en esta primera de la miniserie de la hermenéutica o conociendo la palabra de Dios o cómo vamos a recibir la palabra de Dios para que estén. Quiere escuchar de la palabra de Dios, no quiere escuchar que se le denuncie el pecado porque se ofende, se hiere, hay falta de amor. Esos son los argumentos porque desconoce la palabra y tampoco la quiere conocer. No quiere ser exhortada a un cambio